Hola, mi nombre es Bárbara Marbel y hoy les voy a dar una pequeña introducción de los países de Asia y Oceanía. Pues son una de las regiones más importantes del mundo porque reúnen a más de la mitad de la población global, concentra economías muy poderosas y ocupan un lugar muy clave para el comercio internacional. Su enorme diversidad, como muchos conocemos, incluye grandes potencias como China, Japón, Australia, además de países en desarrollo y pequeñas islas que enfrentan fuertes desafíos ambientales. En mi exposición o en la exposición de nosotros vamos a hablar de 3 temas y muchos más que muestran por qué esta región es tan relevante hoy en día. El primero es el crecimiento económico de China, que ha transformado los mercados y la política mundial. El segundo es el conflicto en el mar del sur de China. Se disputan territorios y recursos. Y el tercero, por último, los efectos del cambio climático en la isla del Pacífico. En las islas del Pacífico, donde el aumento del nivel del mar pone en riesgo a comunidades enteras y a personas enteras. Estos temas nos permiten entender cómo lo que ocurre en Asia y Oceanía afecta lo social, lo político, lo económico y lo ambiental, no solo en la región, sino en todo el planeta. Hola, mi nombre es Grete Lodet del grupo 507. Yo les hablaré sobre cómo China pasó de ser un país en desarrollo a una potencia económica. Hace apenas unas décadas, China era un país predominante rural y con bajos ingresos. Su economía estaba estancada, su industria era débil y millones vivían en la pobreza, pero algo cambió a partir de los años 70. Empezaré con una parte histórica y la económica. En 1978, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China puso en marcha las famosas reformas de reforma y apertura. Adoptó lo que se llamó un socialismo con características chinas. Permitió la inversión extranjera, liberalizó gradualmente partes de su economía y creó zonas económicas especiales como la de Shenzhen. Esto transformó a China de una economía cerrada a una potencia manufacturera global. Y con el tiempo, ese modelo evolucionó. Dejó de ser solo la fábrica del mundo y comenzó a invertir fuertemente en tecnología, innovación y exportaciones de alto valor. Este crecimiento no solo fue económico, la vida de millones de chinos cambió y se generaron millones de empleos, especialmente cuando la gente migró del campo a las ciudades. Esa urbanización acelerada mejoró muchas vidas, pero también amplió la desigualdad. No todos los territorios se beneficiaron por igual y la brecha entre lo rural y lo urbano sigue siendo todo un reto. Ahora hablemos sobre el aspecto político. Políticamente el Partido Comunista se mantuvo firme a pesar de las reformas de mercado y el control central permaneció. El gobierno usa planes quinquenales para guiar la economía y prioriza sectores clave como la tecnología y la seguridad nacional. Además, China ha fortalecido su influencia global ya no solo como manufacturera, sino como un actor político y economía clave. Su poder se proyecta mediante inversiones y alianzas en varios países. Ahora hablemos sobre lo económico, las exportaciones, tecnología e inversiones. En lo económico, China exporta una enorme variedad de productos, desde bienes de consumos básicos hasta alta tecnología. Además, ha impulsado industrias como la de semiconductores renovables y transportes modernos. Así, en solo unas décadas, China transitó de ser una nación empobrecida a una superpotencia global, un cambio construido sobre reformas económicas, control político, transformación social y una gran estrategia de expansión internacional. Su ascenso no solo ha transformado a China, sino que está remodelando la influencia en toda la región asiática y más allá. Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros, yo soy Micaela Canales y bueno, hoy
Voy a hablar sobre el conflicto político más candente en Asia, que es la disputa por el mar del sur de China. Y bueno, esto no es solo un problema regional, es un punto de fricción global que afecta el comercio, la energía y el equilibrio de poder. Y bueno, pues geográficamente es un mar marginal del Pacífico y la atención se centra en las islas Parcel, Spratly y Schoal de Scambur. La disputa no solo es por la tierra en sí, sino por las vastas de zonas económicas exclusivas o C que estas listas otorgan. Y bueno, pues múltiples países tienen reclamos presupuestos: China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei. Sin embargo, el principal foco es la petición de China sobre casi todo el mar a través de su histórica, que es la línea de 9 rayas, que penetra profundamente en las C de sus vecinos. Y bueno, la competencia es tan intensa que por una razón muy simple es el valor económico. Este mar alberga reservas masivas e inexploradas de petróleo y gas natural. El potencial para la explotación de estos hidrocarburos es un motor poderoso para los reclamos territoriales. Además, es una de las zonas de pesca más ricas del mundo, lo que provoca que constantes incidentes en las flotas pesqueras de las naciones de los rivales. Y bueno, en el sur de China es fundamental para el comercio mundial. Hablamos más de los 3 billones de dólares en comercio por lo que transitan estas aguas anualmente, incluyendo el petróleo, el gas natural, que sostiene la economía clave como Japón, Corea del Sur y la propia China. El control incluso es una amenaza de interrupción de este flujo, tiene implicaciones catastróficas para la economía global. Aquí es donde el conflicto se vuelve geopolítico. China ha estado construyendo, militarizando islas artificiales sobre arrecifes, equipándolas con pistas de aterrizaje y un sistema de radar. Esto le da una enorme capacidad de proyección al poder. Y bueno, pues esta estrategia, choca con el derecho marítimo internacional, que es con CONVEMAR. Es un fallo del 2016 a favor de Filipinas, que declaró que los reclamos históricos de China no tienen base legal. China, sin embargo, ha rechazado rotundamente esta decisión. Y bueno, pues esta situación impulsa la rivalidad con Estados Unidos, que realiza operaciones de libertad de navegación, que es FONOPS. Entonces, estas aguas están desafiando lo que considera una extralimitación de soberanía china. Y bueno, pues para concluir, el conflicto del Mar del Sur de China es una compleja mezcla entre derechos históricos contra el derecho moderno del CONVEMAR. Está impulsado por la riqueza de los recursos y la necesidad estratégica de controlar rutas marítimas vitales. El impacto global: si no se gestiona esta militarización, el rechazo de las decisiones internacionales amenazan la estabilidad regional y la seguridad de las cadenas del suministro mundiales. Gracias a este conflicto, asegura siendo un barómetro de la tensión entre las grandes potencias. Ahora, pues eso es todo por mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Valeria García y vamos a hablar sobre el cambio climático en las islas del Pacífico. Y bueno, pues primero que nada tenemos cómo sube el nivel del mar y cómo afecta a islas como Kiribati, Fiji y Tuvalu. Y bueno, el nivel del mar está aumentando por dos procesos fundamentales, que el primero es la expansión térmica del océano, ya que el agua se expande, pues es cuando se calienta. Y después tenemos el deshielo acelerado, que son las capas de hielo que están en Groenlandia y la Antártida, que añade agua adicional al océano. Este incremento obviamente afecta a las islas del Pacífico, porque pues gran parte de su territorio se encuentra a muy poca altitud. Y bueno, en muchas zonas apenas superan como los 2 metros sobre el nivel de mar. Incluso un aumento pequeño puede generar inundaciones
prolongadas, pérdida de tierra habitable y daños recurrentes a la infraestructura. Aparte de esto, los fenómenos climáticos como las King llegan cada vez más fuertes, inundando casas, carreteras, cultivos, y obviamente esas islas pues más grandes como Fiji, las zonas costeras pobladas sufren erosiones continuas y están obligadas a cambios en la planificación territorial. Como lo mencionaba anteriormente, bueno, un ejemplo es que, por ejemplo, en Kiribati, los King Tides inundan aldeas entre todos los años. Y bueno, pues obviamente esto hace que se destruyan huertos familiares y pues obligan a construir muros improvisados con sacos de arena para evitar que el mar entre a las casas. Después tenemos las consecuencias sociales, pueden ser de migración, pérdidas de hogares y falta de agua, que anteriormente también se mencionaba que pues obviamente esta altura del mar pues obviamente hace que se pierdan en algunos casos pues la pérdida de hogar y pues la falta de agua obviamente. Bueno, pues siguiente tenemos el aumento del nivel del mar perjudica directamente la vida diaria de las comunidades. Las erosiones y las inundaciones dañan viviendas y escuelas y obligan a familias a entrar enteras a inundarse. También obviamente esto causa que pues muchas personas hagan la migración hacia otros lugares, más que nada pues como para buscar un refugio. Y bueno, después tenemos las consecuencias económicas, daños al turismo y la pesca. Y bueno, pues obviamente las islas del Pacífico dependen en gran medida del turismo y las pescas y los recursos costeros. Pues sin embargo, la erosión, el aumento del nivel del mar y el deterioro ambiental, pues obviamente reduce la calidad de las playas, afectan los arrecifes y dañan las infraestructuras turísticas como hoteles, y pues obviamente las carreteras costeras. Y bueno, pues el blancamiento de los corrales causan son causados por el aumento de las temperaturas del mar. Y obviamente esto afecta directamente al turismo, como por ejemplo de buceo, y pues también además reduce la biodiversidad marina. Obviamente esto daña también pues obviamente afecta a la pesca, y pues los costos de reparación, reubicados de infraestructura y construcción de barreras de protección son extremadamente altos para países con economías pequeñas. Bueno, ahora después seguimos con las consecuencias ambientales, erosiones y pérdida de ecosistemas. Obviamente, como se ha mencionado en la mayoría del tema, obviamente el nivel del mar pues obviamente afecta más que nada sobre los ecosistemas. En uno de estos casos es que, por ejemplo, acelera la erosión costera, obviamente reduce las playas y elimina dunas protectoras. También afecta a los manglares, que actúan como barrera natural contra tormentas, ocasiona la muerte de corales, y debido al calentamiento y la acidificación del océano, también reduce la biodiversidad marina, que afecta como peces, tortugas y pues otras más especies. Obviamente también la pérdida de estas barreras naturales dejan a la isla más expuesta a tormentas y a más pues cambios climáticos que son naturales. Y bueno, ya por último tenemos la justicia climática, países que casi no contaminan pero son los más afectados. Y bueno, los pequeños estados insulares contribuyen mínimamente a las emisiones globales, que es al menos el 0.03%, pero enfrentan los impactos más severos del cambio climático. Obviamente las islas reclaman financiamiento para adaptación, apoyo a proyectos de resiliencia costera, fondos por pérdidas y daños irreversibles y reconocimientos de la migración y cambios climáticos como un derecho. Y bueno, pues obviamente el cambio climático no es una amenaza futura, sino una realidad diaria que compromete su supervivencia, identidad cultural y continuidad como naciones soberanas. Buenas noches, Pulido González, con la matrícula 209348, y yo les voy a hablar sobre la conclusión. El crecimiento económico de China, el conflicto en el Mar del Sur de China y los efectos del cambio climático en las islas del Pacífico nos muestran que la región de Asia-Oceanía vive cambios muy fuertes y muy rápidos. Cada uno de estos temas afecta áreas diferentes, pero al mismo tiempo están conectados entre sí. Por un lado, el crecimiento de China ha cambiado por completo
por parte económica de la región. Ha generado más comercio, más inversiones, más oportunidades, pero también ha traído desigualdad y tensiones políticas entre los países vecinos. Esto muestra cómo una isla económica puede influir en toda la zona. Por otro lado, el conflicto en el Mar del Sur de China nos deja claro que la región no solo se mueve por temas económicos, sino también por temas territoriales y estratégicos. Este espacio es clave para el comercio mundial y por eso tantos países los reclaman. En conjunto, estos tres hechos muestran que Oceanía-Asia es una región dinámica, poderosa y diversa y llena de contrastes.